Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con The Ancient Man parte número 8. Así que muy bien, vamos a continuar en donde lo habíamos dejado en la última parte. Así que pues bien, vamos. Cargar, archivo 7. Bueno, muy bien, en la última parte habíamos quedado de que, bueno, teníamos a esta pobre rata muerta. El cadáver de una rata cubierto por un pañuelo, a manos de Robert. Muy fuerte la escena, la verdad. Y pues bien, creo que ya sé más o menos lo que tenemos que hacer y básicamente por acá. Para acelerar un poquito las cositas, justamente busqué lo que tenemos que hacer al menos en esta parte. Porque bueno, justamente antes de comenzar a grabar, entré acá justamente a, bueno, The Ancient Man. Y traté de ver más o menos qué teníamos que hacer a continuación para que así, bueno, no comenzar la parte sin yo saber justamente el qué tenía que hacer. No encontré absolutamente nada, que bueno, me pasé creo que 40 minutos pensando, rebuscando para acá y para allá, explorando zonas y no me apareció nada nuevo. Y bueno, justamente ahí me faltó hacer algo que fue lo que busqué y ya sé que tenemos que hacer al menos en esta parte de acá. Lo cual pienso que es bueno ya que bueno, aceleramos un poco el asunto. Y es básicamente esto. Tenemos que tomar la muñeca sin cabeza y acá en estos escritorios de acá, en estos 4 escritorios tenemos 4 nombres de doctores. Pues resulta que yo no sé si recuerdan que hubo un doctor que se tomó vacaciones de acá de justamente de su trabajo acá en el hospital psiquiátrico porque estaba justamente aquella niña o chica la cual le mandaba cartas. O sea, no, perdón, no le mandaba, o sea, creo que sí. Perdón, o sea, le mandaba cartas y le mandaba muñecas, las cuales pues hasta tal punto que bueno, que este doctor se sintió muy incómodo por el acoso entre comillas y se tomó vacaciones. Básicamente tenemos que tomar justamente la muñeca sin cabeza, colocar muñeca y salir de acá de la habitación hasta que pase algo. Yo voy a ir probando porque, bueno, justamente yo no me acuerdo, creo que en el edificio 2 está el nombre del doctor con la nota donde él decía que se iba a tomar vacaciones, pero yo no me acuerdo cómo se llama, por eso, como son solamente 4 mesas, son 4 nombres, son poquitos, vamos a ir probando hasta que, bueno, nos salga. Bueno, ya sabemos que este no es. Tomar la muñeca. Lo mismo acá. Mejor me posiciono acá por las dudas. Colocar muñeca. Este creo que era Dennis Senior. Y bueno, comprobamos ahora que Ryan Levine no era. Pues bien, le acertamos. Supongo yo que, bueno, ahora justamente no sé qué tenemos que hacer a continuación, pero me imagino que será seguir a la sombra. Para tristeza de Will. ¿A dónde fue? La pregunta es, ¿hacia dónde fue la sombra? Acá sí. Acá justamente, esta puerta de acá creo que era la única que estaba trancada de acá de esta zona. Pues bien, estamos en el exterior. Miseria. Hey, why are you always crying? ¡Hey! ¿Por qué siempre estás llorando? Did something sad happen? ¿Pasó algo malo? You don't want to tell me? ¿No quieres decirme? I'll stay here until you're not sad anymore. Because you get sadder when you're by yourself. Me quedaré aquí hasta que deje de estar triste,
porque estará más triste si estás sola. Or maybe you're crying because you're all alone? O quizás estás llorando porque estás sola. I'm all alone too. Everyone thinks I'm weird and avoids me. It makes me really sad. Yo también estoy solo. Todos piensan que soy rarito y me dejan de lado. Me pone muy triste. I'll call you Misery, because it's really important to have a name. It says you're actually there. Te llamaré Miseria, porque es muy importante tener un nombre. Te da más visibilidad. So you don't have to cry now. I'll stay with you. Así que ya no tienes que llorar. Me quedaré contigo. Don't cry, Misery. No llores, Miseria. Even if we're together, I guess we're still all alone. Incluso si estamos juntos, supongo que seguiremos solos. Esa no pudo haber sido Miseria. Es decir, no hay manera de que ella esté aquí. Desde que llegué a este edificio, estoy viendo esas cosas otra vez. ¿Es culpa de este lugar? ¿O estoy volviéndome loco después de todo? Mimo, Murdoch, Miseria. Dejé de verlos después de conocer a Pop. Realmente necesito a Pop a mi lado. Tengo que encontrarlo. Acomodé lugar. Pues bien, supongo que seguiré avanzando por acá. Me gustaría guardar, la verdad. Capaz acá. Perfecto. Y ahora seguimos avanzando. Pues bien, tenemos más por explorar. Sala de personal. Hay el mapa del edificio en el tablón de anuncios. Edificio 3, muy bien. En el primer piso tenemos la sala de staff, la cocina, una habitación para estar durante el día, creo. Son todos cuartos de baño. Interesante. Tomar el mapa, no hacer nada, tomar el mapa. Has obtenido el mapa del área 5. Pues bien, a comenzar a explorar. Sala de personal. A revisar. Pequeños estantes. Hay un trozo de papel adentro. Has obtenido el mapa de Sunnyside. ¿Sunnyside? Mapa de Sunnyside. Un mapa de un pueblo llamado Sunnyside. Pues bien, tenemos un mapa acá. A ver, creo que hay cosas que no podría traducirlas acá justamente, pero las que sí serían: confiscado de 3202. Interesante. He escrito en la parte trasera. Si la gente tiene algo así como pueblos natales, esta ciudad debe ser mi eterno pueblo natal de corazón. Escuchar las risas de los niños en el parque Oak, comer algo en la villa Sunnyside, y luego cruzar el parque Baylands, para poder ver a los barcos abandonar la bahía Sunnyside. Pero todos esos días felices nunca van a regresar, si tan solo alguien pudiera llevarme ahí. Interesante. Algo que me faltó revisar, a ver. A ver, en el segundo piso, los baños van de la habitación, justamente de la habitación de baño 3203 a la 3204. Creo que ya tenemos una pista de hacia dónde tenemos que revisar justamente. ¿Estantes no eran ellos? Hay un par de toallas en la mesa. Una cama litera, está cubierta de polvo. No hay nada en el cesto de basura. Cocina. Hay un garabato en el suelo. Bien, o sea, este garabato parece como que un fragmento del mapa, ¿no? Y una línea cruzando, debe ser una ruta. Me imagino. Una cocina está cubierta de polvo. Un lavabo sucio. Una mesa sucia. Un cesto de basura. Contiene algo de basura podrida.
Un gran refrigerador, no se abre. Un diario de un miembro del personal. Tuve que regañar al paciente del 3202 por dibujar en el piso. Sigue dando vueltas con un mapa de su pueblo natal. Era muy deprimente, así que se lo confisqué, pero sigue dando vueltas por aquí. El paciente del 3408 reclama que se sienta observado. Llené la celda de cinta para improvisar unas cortinas, pero sigue diciendo que lo están observando. Se sienta en una silla cerca de su cama, en contra de los barrotes. Mira hacia el salón a través de las cintas, y sigue murmurando. Todos me están mirando. Es muy perturbador. Siento lástima por ese paciente, la verdad. Pero creo que ya sé hacia dónde tendremos que ir. Hay un garabato en el suelo. Interesante, o sea, como que hacía varios garabatos por varias habitaciones, que claro, esto nos van a llevar a algo. ¿Qué diablos es esta mancha en el suelo? Sigo viendo manchas en todos lados. Me da una muy mala sensación. Tranquilo, Will, estamos contigo. ¿Acá? ¿Esto es algo? ¿Ese hueco en la pared? Bueno, no puedo pasar. A ver, antes de enfocarme los garabatos en el suelo. Claro, y acá empiezan los cuartos de baño, que por algún motivo parecen celdas de cárcel, pero bueno. A ver, primero que nada tengo que revisar. Confiscado de 3202. Y justamente la otra carta decía... Bueno, a ver, que en realidad está acá. Quiero revisar algo rápido. Era acá, perdón. Tuve que regañar al paciente del 3202 por dibujar en el piso. Muy bien, así que primero tendremos que ir a la habitación 3202, que a ver. Si miramos el mapa del área 5, se supone que estamos ahora en el segundo piso. Evidentemente, como que muchas pistas nos indican que tendremos que ir hasta la habitación 3202, que en teoría está acá en el segundo piso, que sería... Esta no, esta. Una cama, está bastante sucia. ¿Una silla? ¿O no? Pues sí, a ver. Había una sombra ahí. ¿Cómo? Como que esta sombra sigue a Will, ¿no? Capaz tenemos que llevarlo a algún lugar en específico, capaz acá. O capaz no. ¿Ahí? No, acá no es, creo. O sea, como que está ahí, pero creo que no es. Capaz acá. O tal vez sí, a ver. Por ahí no creo que nos siga. Capaz tenemos que ir. Esperen, a ver, ¿qué otro paciente decía? Porque había otro paciente, creo. El paciente del 3408 reclama que se sienta observado. Habitación 3408. Acá no sería.
Acá no es, creo. O sea, vine hasta acá por curiosidad nomás, pero... A ver, la sombra está siguiendo a Will. Capaz tenemos que llevarlo. Tercer piso. No, acá no es. Es en el cuarto piso. Habitación. Ok, cuarto piso, habitación 3408. Muy bien, esta sería 3404, 3405, 3406, 3407, acá. La celda está cerrada, no se abre. Un aviso. Bien, está traducido. Los animamos a todos a llevar una vida tranquila. No hablen fuerte. Esto no es un salón. Vayan con cuidado en el pasillo y no hagan demasiado ruido. Si encuentra a alguien dañándose a sí mismo o a otros, inmediatamente debe informar al personal. Compórtense. La celda está cerrada, no se abre. Qué susto me di. Siento que alguien me está observando. Qué miedo. No quiero ir por ahí. Sientes que alguien te observa. Bueno, Will, pero la cuestión es que tenés una sombra siguiéndote. La pregunta es, ¿qué hago con esta sombra que sigue a Will? Bien, tenemos un camino por acá. Has abierto la cerradura interna. Muy bien, ¿es un atajo? Muy bien, ya sé en dónde estamos. Estamos en las habitaciones, creo, pero no me acuerdo de qué piso exactamente. A ver, es bueno abrir un atajo, pero me gustaría saber qué tengo que hacer ahora con esta sombra que sigue a Will. Hay escombros caídos en el suelo. Acá hay otro dibujo. Hay un garabato en el suelo. Capaz acá en este baño hay otro garabato y yo no vi. Pues no, acá no. Bueno, a ver, por las dudas les aviso que si llega a haber un corte es porque, bueno, justamente yo me pongo a dar demasiadas vueltas y no tengo idea de qué tendría que hacer a continuación. Y bueno, por eso, claramente, si llegan a haber un corte ahora es porque, bueno, yo pasé mucho tiempo divagando sin encontrar nada que hacer, pero en el momento en que pase lo que tenga que pasar a continuación, pues volveré por las dudas. Así que, bueno, ya saben, por las dudas puede haber un corte ahora. ¿Eh? Se está quedando sin batería. Pero acabo de recogerla. Qué mal. Is somebody there? Bueno, a ver. Creo que hubo un corte cortito, pero básicamente fue fácil de resolver. Básicamente creo que les voy a dejar ahí el cachito de lo que yo hice con la explicación y todo, pero era básicamente ir de una ubicación, o sea, según lo que decía en el fragmento que estaba atrás del mapa de, bueno, del mapa de Sunnyside, si no me equivoco, lo que estaba escrito detrás de, bueno, del mapa, que era la historia de este paciente, de que le gustaba mucho su pueblo natal y eso, las direcciones en donde él iba, que creo que primero iba hasta el parque Walk, después iba hasta la villa Sunnyside, y de ahí
se dirigía hasta, creo que otro parque más, que no me acuerdo el nombre, el parque Sunnyside creo, y de ahí justamente iba hasta la bahía para ver, bueno, los barcos salir de la costa. Era básicamente hacer ese trayecto, pero en el orden de los garabatos que estaban en el suelo, que pudieron ver ahí cómo fue básicamente que yo lo hice. Pero bueno, y acá tenemos que pasaba esta escena. ¿Hay alguien ahí? Poor little Will. Pobrecito Will. You're so scared and lost. Estás tan asustado y solo. What did I tell you? You have to believe us. ¿Qué te había dicho? Tienes que creernos. Go find him quickly. Ve a encontrarlo. Rápido. ¿Este es Murdoch, el pirata? ¿O alguien más? Because you still can't do anything by yourself. Porque sigues sin poder hacer nada por tu cuenta. ¿Billy? I suppose it has to do with his father's death. Well, coming to say these strange things. I mean, Supongo que tiene algo que ver con la muerte de su padre. Es decir, que Will empieza a decir cosas tan extrañas. It was before your husband died that your son started talking about his friends, wasn't it? Fue antes de que su esposo fallezca que su hijo comenzó a hablar sobre estos amigos, ¿no es así? So I don't think there's a connection. They could simply be figments of his imagination. Así que no creo que tenga ninguna conexión. Podría ser simplemente producto de su imaginación. Long time no see, Will. You don't seem to be in good spirits. Muy bien, pues ahora descubrimos que Will no solamente habla con ratas, sino que con perros también. Viejo Billy. ¿Este perro debe ser del consultorio capaz, quizás? ¿O es el perro de Will? ¿O es el perro del psicólogo? Creo que era un psicólogo el que estaba con la madre de Will, o es un perro callejero que simplemente entraba acá para estar con Will. Viejo Billy. Tanto tiempo sin vernos, Will. No pareces estar de ánimos. Y pues no, pues a un niño que se le muere a su padre puede ser bastante chocante, la verdad, y doloroso. Dependiendo de los casos, obviamente. I've had enough of this hospital. They keep asking me things. It's like they're mad at me. Me harté de este hospital. Siguen preguntándome cosas, como si estuvieran enfadados conmigo. Yes, so it seems, even though there's nothing wrong with you. Sí, eso parece, aunque no hay nada malo contigo. Hey, why don't you try talking to everyone, Billy? ¡Hey! ¿Por qué no intentas hablar con todos, Billy? Then everyone will believe me. They'd understand that I wasn't just a weirdo talking to nothing. Pobrecito Will, es que Will creo que lo único que puede hablar con todos estos, pues, amigos tuyos, entre comillas amigos y animales, sos vos. Así todos me creerían y entenderían que no era un simple rarito hablándole a la nada. Will, didn't I tell you before? No one will believe in a talking dog. Will, no te lo había dicho ya. Nadie va a creerle a un perro parlante. Why don't I tell you a secret as proof of being a good friend? ¿Te digo un secreto? Para probarte que soy un buen amigo. I'm being mistreated by my master here. He last fed me 2 days ago. And the last time before that, I forget when. Mi dueño me está tratando mal. La última vez que me alimentó fue hace 2 días. Y la última vez antes de eso, no lo recuerdo. That's awful. Estoy de acuerdo con Will. Qué horrible. O sea, si vas a tener a un perro en esas condiciones, ni siquiera lo tengas. Pobre Billy. Qué horrible. And that's not all. The doctor here often brings a woman to the examining room. Y eso no es todo. El doctor a veces trae una mujer a la sala de estudios. It's not his wife. There's a repulsive smell of perfume left in that room. No es su esposa. Dejan un olor repulsivo de perfume en ese cuarto. Will, animals
humans. O sea, ¿me estás diciendo que el dueño del viejo Billy es el dueño de este lugar, es el psiquiatra? Creo que era un psiquiatra o un psicólogo. Ahora veremos. Y que me imagino que teniendo un buen sueldo, ganando una buena cantidad de dinero por mes, no se molestaba en alimentar al viejo Billy. Qué mal. Y tenía un amante al parecer. Will, los animales no mienten, a diferencia de los humanos. So I want you to trust me. Try it. Go and see if what I told you is true. Así que quiero que me creas. Inténtalo. Ve y averigua si lo que te dije es verdad. Will, how have you been lately? Are you still talking to those friends of yours? Will, ¿cómo has estado recientemente? ¿Todavía sigues hablando con tus amigos? I'm not talking to you anymore. You're a bad man. Ya no voy a hablar con usted. Es un hombre malo. Why am I a bad man? Y bueno, a ver, te digo, si tenemos en cuenta que tenés un perro que ya es viejo, ya es un perro mayor, que lo alimentás cada 2 días, tengo entendido, y que tenés un amante, pues creo que es razón suficiente, la verdad. Digo más que nada principalmente por el viejo Billy, me da mucha lástima. ¿Por qué soy un hombre malo? Don't mistreat old Billy. Deje de tratar mal al viejo Billy. What's that? ¿Cómo? Don't mistreat old Billy! Deje de tratar mal al viejo Billy. Poor Billy's just a bag of bones. You're not feeding him at all. Exacto, Will. Vos no me ves, pero yo estoy acá presente contigo, apoyándote en todo momento. No importa si estamos hablando del Will más pequeño o del Will actual, yo estoy acá. El pobre Billy es solo un saco de huesos. No lo está alimentando en lo absoluto. What are you talking about? Billy's my dear dog. I would never mistreat him. Granted, I haven't fed him this morning yet. ¿Por qué dices eso? Billy es mi perro más preciado. Nunca lo trataría mal. Aunque admito que no lo he alimentado esta mañana. Yesterday. Did I feed him? Maybe the day before. I've been rather busy. Ayer, lo hice. Quizás el día anterior. He estado muy ocupado. And not just that. You're bringing a woman here. Y no es solo eso. Ha traído a una mujer aquí. You're a liar, Doctor. A big unfaithful coward. O sea que me imagino el buen salario que tiene, el buen dinero que gana por mes, no alimenta al pobre de su pobre perro viejo, el viejo Billy. Y que bueno, que más sumado a eso está siendo infiel justamente a su esposa porque tiene un amante. Que ahora me pregunto, o sea, ¿qué le va a decir el psicólogo a Will en plan de ¿cómo sabes todo eso? ¿Quién te dijo todo eso? Usted es un mentiroso, doctor. Un infiel increíblemente cobarde. Will, calm down. You came here to talk to me, didn't you? Not to fight. Will, cálmate. Viniste para hablar conmigo, ¿no es así? No para pelear. Don't touch me. ¡No me toques! Stop it! Let go! Let go, I say! Basta, suéltame. Dije que me sueltes. You little demon! Horrible! Pequeño demonio. Horrible. Believe us, Will. We don't lie. Créenos, Will. Nosotros no mentimos. Someday one of us will appear before you. One who understands you well. Algún día, uno de nosotros aparecerá en tu vida. Uno que te entenderá perfectamente. Follow him. Síguelo. Ese no podría ser Billy, porque él estaba viejo incluso en aquel entonces. No hay manera de que siga vivo. Síguelo. ¿Acaso estaba hablando de Pop? ¿Por qué diría algo como eso? No lo entiendo. Pero tiene sentido. Realmente no puedo hacer nada por mi cuenta. No sé qué hacer si no tengo a Pop conmigo. Pues muy bien, la pregunta del millón es, ¿qué hago yo ahora?
Quizás Will ahora se atreve a pasar por acá. Acá no era. Me equivoqué, perdón. Era creo que un piso arriba, ¿no? Creo que acá sí. Sientes que alguien te observa. Bueno, ¿y qué hacemos, Will? Pues bien, podemos entrar ahora. Los barrotes de la celda están cubiertos de cinta de embalaje. Una cama está bastante sucia. Una silla. Mover la silla, no hacer nada. Mover la silla. Claro, esperen, a ver, Enter es igual a bajar la silla. Justamente... Les pido perdón, pero tenemos que bajar porque acá había una pista. O sea, ¿en qué posición el paciente de esa habitación dejaba la silla? Acá. El paciente del 3408 reclama que se siente observado. Chanel se le cinta para improvisar unas cortinas, pero sigue diciendo que lo están observando. Se sienta en una silla cerca de su cama en contra de los barrotes. Muy bien, se sienta en una silla cerca de su cama en contra de los barrotes. Impecable, así que tenemos que colocar la silla en contra de su cama. Era más arriba, perdón. En contra de su cama, pero hacia los barrotes. Que a ver, pienso yo que sería por mover la silla. Acá. Rotar la silla. Creo que decía mirando hacia los barrotes, ¿no? Abajo es igual a mirando hacia abajo. Izquierda es igual mirando a la izquierda. Derecha es igual mirando a la derecha. Arriba es igual mirando hacia arriba. Cancelar es igual a salir. Así no. Sentarse en la silla, no hacer nada. Creo que está bien así, probemos. A ver, en realidad creo que tendría que guardar. O igual probamos, a ver. Sentarse en la silla. Todos te están mirando. Miren, o sea que el paciente de esta habitación armaba el mensaje con el aviso que estaba del otro lado de su pared. Todos te están mirando. Unía las palabras. Y claro, con el bloqueo de la cinta. ¡Qué increíble! Pues bien. La pregunta es, ¿qué hago ahora? A ver, en realidad... Arrancar el aviso, no hacer nada. Arrancar el aviso. Una silla. Pues no. Parece que ese mal presentimiento se desvaneció. Claro, capaz se debe a que Will justamente arrancó el aviso de acá. Acá no creo que haya nada. ¡Wow! Se puede ver el bosque entero. Estos árboles son muy grandes. Este hospital debe haberse construido aquí para esconderlo. Después de todo, estaba repleto de raritos. Por supuesto que querrían ocultarlo. Todos los pacientes de aquí vivían en su propio mundo. No intentaron abandonarlos, así que lo único que podían hacer era alejarlos de la sociedad. Y supongo que yo soy igual. Estoy encerrado en mi propio mundo. Todos piensan que estoy loco. Me pregunto,
¿Qué va a pasar conmigo? What are you doing out here? You found your rat yet? ¿Qué estás haciendo aquí afuera? ¿Ya encontraste a tu rata? You said earlier about how Pop could talk. Do you actually think that? Antes estabas diciendo que Pop podía hablar. ¿Realmente crees eso? I should have never told you that. I already knew you wouldn't believe me. Nunca debí haberte dicho eso. Yo sabía que no ibas a creerme. En realidad, Will, creo que Kid en sí lo está poniendo en duda nada más. No lo está negando completamente. It's how it's been for a long time. I see animals talking and things others don't see. But no one's ever believed me. Así han sido las cosas durante mucho tiempo. Veo a los animales hablar y cosas que los demás no pueden ver, pero nunca nadie me ha creído. The truth is, all animals can talk, but no one believes them, so they don't. La verdad es que todos los animales pueden hablar, pero nadie les cree, así que no lo hacen. Who told you that? ¿Quién te dijo eso? Old Billy, an old skinny dog at my counselor's place. El viejo Billy, un perro flacucho y viejo del consultorio de mi psicólogo. Que por cierto, dejando un poquito, bueno, no el tema de lado en sí, me quedé bastante preocupada con qué le habrá pasado al viejo Billy. Espero que el psicólogo no haya descargado su ira en él, o que lo haya dejado morir de hambre. O sea, es que me imagino cualquier cosa, la verdad. Ni quiero pensarlo porque me da mucha lástima. Won't talk as nobody will believe it, huh? Sounds like somebody I know. No hablan porque nadie les va a creer, ¿eh? Me recuerda a alguien que conozco. So, what started it? Entonces, ¿qué le dio inicio? Huh? ¿Eh? Animals talking? Seeing weird stuff? Was there something that started it all off? Animales hablando, ver cosas raras. ¿Hubo algo que hizo que comenzara a suceder? Interesante, o sea, claro, como Kit es un detective, me imagino que está tratando de rastrillar en el pasado de Will para entender qué fue que inició todo eso. Y capaz lo asocia con David, el primo de Will. What started it? ¿Qué le dio inicio? It was the hanged man. Fue el colgado. Oh yeah? Ah, ¿sí? Ugh, enough. The more I say, the more you'll think I'm nuts. Ah, no importa. Cuanto más digo, más creerás que estoy loco. Well, suppose you might fall under that category. Bueno, supongo que podría considerarte como tal. When I was a kid, I judged a lot by what's visible. This person looks good. This person's athletic. This person's smart. Cuando yo era niño, solía juzgar mucho por lo que veía. Esta persona se ve bien, esta persona es atlética, esta persona es inteligente. The seeds of imagination get trimmed as soon as they bud, because in a small community, they just get in the way. Not many people can grow them right. Los frutos de imaginación son cortados apenas florecen, porque en una comunidad tan pequeña podrían meterse en el camino. No muchas personas saben hacerlos crecer bien. If you can get a good flower to bloom, that could be a big advantage to you. Nothing to moan and groan over. Si puedes hacer que una flor bonita florezca, puede resultar de mucha ventaja para ti. No es nada para lamentarse y quejarse. Just stop it. Don't talk like you understand. You're just saying you don't believe me either, right? Ya basta. Deja de hablar como si entendieras. Solo estás diciendo que igual no me crees, ¿no es así? Sure, I'm not going to believe you, but I do happen to think it's very interesting. Something wrong with that? Claro, no voy a creerte, pero sí creo que es bastante interesante. ¿Hay algo malo en eso? I sort of get what you're saying, but Creo que entiendo lo que dices, pero because of my weirdness, people suspect Mom of treating me badly. I don't want to trouble her anymore. por culpa de mi forma rara de ser, la gente piensa que mi mamá me trata mal. No quiero volver a causarle problemas. What do you think parents are for? They act like stepping stones for their kids. If you can make her smile someday, it's fine. ¿Para qué crees que están los padres? Sirven como escalón para sus hijos. Si puedes hacerla sonreír, ya está bien.
How about you give up your rat search for today? It's only going to get darker. Besides, David's worried about you. ¿Qué tal si dejas de lado la búsqueda de tu rata por hoy? Está oscureciendo cada vez más. Además, David está preocupado por ti. No, he's not. Like he could be worried about me. No, no es cierto. Como si pudiera preocuparse por mí. What's that supposed to mean? ¿Qué se supone que significa eso? I'm not his cousin. No soy su primo. I'm David's little brother. It's just our father who's the same, but Soy el hermano pequeño de David. Tenemos el mismo padre, pero for a long time I never knew. But my mom was on the phone the other day. por mucho tiempo yo no sabía, pero mi mamá estaba en el teléfono el otro día. Ya estará lista la comida. Tengo hambre. Mr. Hoover, please, just leave it be. It's all on me. Señor Hoover, por favor, déjelo así. Yo me encargo. Mamá, No, I didn't know. But I found out about you later. I couldn't do anything. And I feel terrible about what happened to your mother. no, no sabía. Pero me enteré tarde sobre ustedes. Yo no podía hacer nada. Me sentí muy mal por lo que pasó con su madre. Will has nothing to do with this, alright? Please, don't say anything to him. Will no tiene nada que ver con esto. ¿Entiende? Por favor, no le diga nada a él. He loved his father. I don't want to disillusion him. Él amaba a su padre. No quiero desilusionarlo. Mom? Mamá, Will! Will. Sorry about that. It's time to eat, isn't it? I'll start getting it ready. Lo siento. Es hora de comer, ¿no? Yo voy a preparar la comida. Nunca antes había visto llorar a mamá. Hoover es la persona que conocí en el funeral de papá hace unos años. Un diario. Es de papá. I found out by reading Dad's diary. After Mom got pregnant with me, he divorced David's mom. Me enteré leyendo el diario de papá. Luego de que mamá quedara embarazada de mí, se divorció de la mamá de David. Mom never knew Dad had another family until he died. He kept it a secret the whole time. Mamá nunca supo que papá tenía otra familia, hasta que murió. Lo mantuvo en secreto todo el tiempo. There were a lot of photos kept in the diary. Photos of David and his mom. He wrote about a lot of old memories and things, too. Había muchas fotos en el diario. Fotos de David y su mamá. También escribió sobre muchos viejos recuerdos. He also wrote, I regret abandoning my family. También escribió, me arrepiento de haber abandonado a mi familia. Whenever I meet him, David won't even look at me. I doubt I'll ever be forgiven for abandoning my frail wife and my middle school-aged son. Siempre que nos vemos, David evita mirarme a la cara. Dudo que alguna vez me perdone por abandonar a mi débil esposa y a mi hijo en etapa escolar. The diary also had a letter in it. The letter came with the hangman card and said, You're a demon child. El diario también tenía una carta escrita dentro. La misma tenía además una carta de El Colgado, y decía, eres un niño diabólico. So that's that letter you have?
Entonces, ¿esa es la carta que tenías? I'm sure this letter didn't come from Dad. It must have been addressed to me and he hid it. Estoy segura de que esta carta no la escribió papá. Debe haber sido dirigida a mí, y él la escondió. After all, I stole Dad away from David. Después de todo, yo me robé a papá de David. It's all because of me. I ruined David's family. Es todo mi culpa. Yo arruiné la familia de David. So you think it was David who wrote that letter? And David was the one who called and made your mom cry. Entonces, ¿piensas que fue David quien escribió esa carta? ¿Y que David fue quien llamó a tu mamá y la hizo llorar? No, not necessarily. It's just I can't think of any other possibility. No, no necesariamente. Es solo que no puedo pensar en otras posibilidades. Mom is always cheerful and tough, but she was crying. If Mom's being threatened by somebody, I'm not able to protect her. Mamá siempre fue alegre y resistente, pero estaba llorando. Si mamá está siendo amenazada por alguien, no seré capaz de protegerla. Pop tried to stop me. He said, "What good will it do to go? What can you even do?" Pop intentó detenerme. Dijo, ¿qué vas a lograr con tu partida? ¿Qué crees que vas a conseguir? But I just couldn't stand it. Mom had David's address written down, so I used that too. Pero no podía soportarlo. Mamá tenía la dirección de David escrita. Así que la usé para... Uh-huh. Well, you didn't have to lie and say you were his cousin. Ajá. Bueno, no hace falta mentir y decir que era su primo. David was the one who said that. After I broke some merchandise at a fishing shop and he got called in. David fue quien dijo eso. Después de haber roto algunas cosas de la tienda de pescar y lo llamaron a él para buscarme. What'd you do that for? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Dad liked to fish. He used to take me along. I was lost and wandered into a fishing shop. I saw the same fishing rod Dad used to have. A papá le gustaba pescar. Solía llevarme con él. Me sentí perdido y fui a parar a una tienda de pescar. Y entonces vi la misma caña que papá solía tener. When I thought of how Mom was suffering because of Dad, before I knew it, I was stomping it to pieces. Cuando pensé en cómo mamá sufrió por culpa de papá, antes de darme cuenta, estaba partiéndola en pedazos. I came to apologize to David, to say I'm sorry for messing up his family. Vine para disculparme con David. Quería pedir disculpas por arruinar su familia. And yeah, I went and did that and caused him more trouble. So I ended up just running away. Y luego fui e hice eso, y terminé causándole más problemas. Así que al final terminé escapándome. Why am I such a coward? I don't know what I should do anymore. ¿Por qué soy tan cobarde? Yo no sé qué debería hacer. Well, not stomp all over your determination, but I don't think the letter you've got was written by David. That isn't David's writing. Bueno, no pretendo pisotear tu determinación, pero no creo que la carta que recibiste sea escrita por David. Esta no es la letra de David. And at least in my opinion, he doesn't have the guts to threaten others. He's stupidly good-natured. Y al menos en mi opinión, él no tiene los huevos de amenazar a otros. Es estúpidamente amable por naturaleza. On top of that, you say David called your mom, but you didn't hear the conversation, right? Isn't it jumping the gun to say he's threatening her? Además, dices que David llamó a tu mamá, pero no escuchaste la conversación, ¿verdad? No es saltar a conclusión al pensar que la estaba amenazando. Then this letter, Entonces, esta carta... Whatever it was that led you here, you came to talk to David, right? Lo que sea que te haya traído hasta aquí, viniste para hablar con David, ¿cierto? And David could have pretended you were a stranger, but he didn't. He decided to take you with him. He must have wanted to talk to you. Y David pudo haber fingido que eres un extraño, pero no lo hizo. Decidió llevarte con él. Seguramente querría hablar contigo. In which case, you ought to meet him properly. If you think you've troubled him, apologize for it. You're only a real coward if you give up now. En ese caso, debes encontrarte con él adecuadamente. Si crees que le causaste problemas, discúlpate por eso. Solo serás un verdadero cobarde si te rindes ahora mismo. there's one other person I need to apologize to.
Hay alguien más a quien le debo disculpas. Who's that? ¿Quién es? The owner of the fishing shop. He was too scared and nervous, so I never apologized for breaking the merchandise. El dueño de la tienda de pescar. Yo estaba muy asustado y nervioso, así que nunca me disculpé por romper su mercancía. Then you'd better do that. Entonces será mejor que lo hagas. Yeah. Sí. I'll be heading out after a little more searching. You should consider the same. If you really want to keep going, there's always tomorrow. See you. Estaré regresando a casa después de investigar algo más. Deberías considerar lo mismo. Si realmente quieres continuar, puedes regresar mañana. Nos vemos. Keith. Keith, Keith. Was your son important to you? Keith, ¿tu hijo era importante para ti? Yeah, best guy in the world. I still think so now. Sí, era el mejor del mundo. Aún sigo creyendo eso. I wouldn't call your old man's decision right or wrong. Either way, it hurt people, and he regretted it himself. Yo no podría decir que la decisión de tu viejo fue buena o mala. De cualquier manera, lastimó a las personas y se arrepintió de ello. Putting yourself through pain might seem irrational to you, but that's the way a lot of things are. If you butt at everyone, it'll be hard to live. Causarte tu propio daño puede sonar irracional para ti, pero así es como funcionan muchas cosas. Si muerdes a todo el mundo, será difícil vivir. What I can say is, don't grovel. Your old man didn't make his decision for you to do that. It was just his way of settling things. Lo que puedo decir es, no te dejes arrastrar. Tu viejo no tomó esa decisión para que tú hagas eso. Solo fue su manera de sentar las cosas. Stick out your chest and don't lose sight of your goal. You didn't come all this way to cry and say, it's my fault, did you? Saca pecho y no pierdas de vista tu objetivo. No viniste desde tan lejos para llorar y decir, es mi culpa, ¿o sí? Tiene razón. De lo que sé que me haya traído aquí, he llegado lejos, así que será mejor hacer lo que tengo que hacer. Todavía no he hablado con David, y aún necesito encontrar a Pop. No es momento de estar llorando. Pues muy bien, Will. Me alegra mucho que tengas todos tus objetivos tan claros y que ahora estés decidido, pero... voy a guardar la partida porque creo que ya es buen momento para dejarlo por acá. Bien. Pues muy bien, regresar al título, continuar, regresar al título. Pues muy bien, creo que es momento de que esta parte de The Henchman se quede por acá. Fue una parte con bastantes, bueno, justamente con mucho plot twist, la verdad. O sea, nos enteramos de que, bueno, de que Will en realidad era hermano menor de David, no su primo. Supimos bastante respecto a, bueno, a su pasado, su historia, justamente. Tema de, bueno, el tema de justamente su capacidad, entre comillas, su habilidad de hablar con animales. Y justamente ver más cosas. Y bueno, siento que poco a poco, no sé cuánto más nos faltará de, bueno, de justamente de juego para acabar con The Henchman. Pero siento que, o sea, tengo el presentimiento de que ya nos falta mucho porque creo que ya para la parte siguiente lo que justamente Will va a hacer es dirigirse hasta, bueno, ir a encontrarse con David para hablar bien. Justamente tratar de aclarar las cosas entre ambos. Y bueno, también puedes disculparse con las personas con las cuales se le crea que, bueno, debe disculparse. Que me imagino que serán pues primero Sophie y después el dueño de la tienda de pescar. Y ya después, al otro día me imagino, el día siguiente, va a volver acá justamente a buscar a Pop. Ya que bueno, pienso que Will no va a renunciar justamente a encontrarse con Pop. Pero bueno, eso ya lo veremos en la siguiente parte. Así que muy bien. Espero que pasen bien y adiós.